Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas. Desde aquí, desde la ciudad de Hialeah, estamos transmitiendo y queremos darle la bienvenida a cada hermano, a cada miembro de la congregación que se está uniendo a esta transmisión en vivo. Aquí les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Estamos gozosos, estamos ya terminando, estamos en el mes de diciembre 12, y pronto vamos a terminar este año, pero sabemos que hasta aquí nos ha traído el Señor y hasta aquí nos sentimos gozosos, felices, porque el Señor nos ha permitido estar firmes, permanecer en Él, permanecer en sus palabras, confiar en Él, confiar en su misericordia, en su fidelidad, y saber que aunque vengan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, no temerá nuestro corazón, porque Él está con nosotros. Bienvenida, Dorita, gracia y paz para tu vida. Estoy dando tiempo para que los hermanos se unan y así estar no físicamente unidos, pero sí espiritualmente a través de este medio, que le doy gracias al Señor que nos permite tenerlo. Nosotros, la congregación, nos estamos reuniendo ya, tienen ya varios meses, nos estamos reuniendo por online. Y bueno, hasta que el Señor disponga, nosotros vamos a ser obedientes a la palabra. Bienvenida, Olguita, gracias y paz para tu vida. Y así nosotros, pero eso sí, nosotros como congregación extendemos nuestras estacas y estamos transmitiendo todos los servicios que damos los días domingos a las 6 de la tarde. Lo estamos transmitiendo y subiendo a la plataforma YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Usted va a encontrar el tema del mensaje y la fecha del mensaje. Continuemos orando los unos por los otros. Necesitamos el respaldo de la oración. Usted sabe que un pueblo que ora es el que atraviesa todas las batallas en victoria. Es como un pueblo que escudriña la palabra. El Señor le da la autoridad para poder nosotros caminar de victoria en victoria a través de esa fortaleza y de esa certeza y esa convicción que nos da la palabra a través de su Espíritu Santo de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde estamos unidos aquí como iglesia, como cuerpo tuyo, cuya cabeza eres tú, Señor, para darte las gracias, Señor, porque tú nos has guardado en todo momento, Señor. Tú has hecho posible, Señor, que en esta tarde estemos reunidos para alabarte, glorificarte, exaltarte y, Señor, decirte gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por ser tú un Padre amoroso. Gracias porque en medio de las circunstancias sabemos que no estamos solos, que te tenemos, que tú cumples tus promesas. Tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta aquí tú nos has traído. Oh Padre Santo, Señor, asimismo te presento tu amada iglesia, Señor, a cada uno de los miembros de la congregación, a cada uno del cuerpo de Cristo. Sé tú derramando una unción especial, que el Espíritu Santo derrame una unción especial, Señor. Nos ponemos en tus manos. Queremos recibir tu palabra en esta tarde, esa palabra que tú nos has preparado, esa palabra que tienes para nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, que nosotros estemos atentos a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Dios le dio y le ha dado a Jesucristo, aquel hombre que un día vino semejante hombre a morir por ti, por mí, toda la autoridad sobre todas las cosas. Entonces yo te digo, amada iglesia, oh Padre Santo, que no tengamos temor, porque Él está con nosotros. Gracias, Señor. Así también a aquellos hermanos que no pueden estar en esta transmisión, a que ellos se puedan unir y puedan extender las estacas. Y a mí personalmente, Señor, te doy gracias. Usa esta sierva tuya, úsame, Señor, alinea mi mente a tu mente y danos de nuevo dame de nuevo palabra para que yo pueda ser instrumento en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y paz y bienvenida, Ana. Me regocijo. Yo estoy pensando muy pronto a ver si nos vamos los miembros de la congregación vamos a reunir físicamente, les prometo. No en estas 2 últimas de diciembre, pero sí para comienzos de enero. Estoy pensando y he puesto a Dios en mi corazón y mi deseo es reunirnos para tener un servicio especial de regocijo, de gratitud por todas las cosas maravillosas que Dios nos ha permitido vivir, y también porque estamos con salud, que nuestros familiares de una u otra manera, aunque han venido enfermedades, tribulaciones, momentos difíciles, el Señor siempre ha estado ahí. Bueno, hermanos, esta tarde le tengo un tema precioso y quiero recordarles a aquellos que a veces por una
o X motivo, nos sentimos a veces ansiosos y a veces como que nuestra fe, como no es que no tengamos fe, pero que a veces sintamos que nuestra fe como se baje. Yo le digo que Dios le dio a Cristo toda la autoridad sobre todas las cosas. Así que dice Efesios, quiero que vayan anotando, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 22. Voy a leerles aquí, yo tengo la Biblia aquí a mi lado, y dice así: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. No hay un cuerpo dividido, no hay ni pentecostales, no hay bautistas, no hay religión, es un solo cuerpo. Si usted y yo un día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es la cabeza. Usted y yo somos iglesia, la iglesia de Cristo. Si vamos a Mateo, quiero que vayamos a Mateo, amados. Mateo capítulo 12. Gloria a Dios, gracia y paz. Están uniendo más hermanos. Me alegro de poderlos tener así, aunque no los estoy mirando, pero los siento así, siento muy cerquita de mí. Capítulo 12, versículos del 1 al 37. La palabra del Señor, les voy a leer ciertos versículos para que no cogernos mucho tiempo, porque es un tema que lo vamos a extender un poco esta tarde. Dice aquí: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembradores en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y están sin culpa? Le dijo Jesús. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Él se refería a su presencia. Él le hablaba a los apóstoles porque era el Hijo de Dios. Su presencia, por eso dicen, alguien mayor está aquí en el templo. Pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El Señor le está aquí hablando cuando le dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. Cuando le dice misericordia quiero y no sacrificio, amada iglesia, le estaba diciendo a los discípulos que él quería misericordia, compasión, que ese fruto del amor de Dios se manifestara en sus vidas. A veces pasamos por la vida mirando y señalando, pero esto no debe ser cuando ya Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario, amado. Ya usted y yo hemos sido perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y fuimos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir que ya no hay condenación, pero para aquellos que anden en Cristo Jesús, aquellos que anden no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Tenemos, hermanos, que reconocer la autoridad de Cristo y someternos a su señorío. En el Nuevo Testamento, amados, el Nuevo Testamento, ¿qué nos enseña? Nos enseña la autoridad de Jesucristo. Nos enseña desde cuando Jesús vino, los 3 primeros años de cuando estuvo aquí en medio de con los apóstoles, ¿verdad? El término Señor, vemos empleado variamente cuando se refiere a ¿quién? A Cristo. Y el término Señor significa dueño. Entonces Jesucristo es el dueño, es el director, es la suprema autoridad.
3 veces, amados, el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que lo anoten. Usted lo puede encontrar eso en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Lo pueden encontrar en Apocalipsis, capítulo 17, del 14. Y el 14 también en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Muchas declaraciones, hermano, a medida que usted va estudiando y escudriñando la palabra, en el Nuevo Testamento, además de muchas partes en el Evangelio, revelan la autoridad de Cristo. Sin embargo, amados, no todo en el Nuevo Testamento, no todos en el Nuevo Testamento aceptaron la autoridad de Cristo. Algunos se opusieron abiertamente a la autoridad de Cristo. Eso se hace patente en el pasaje de esta lección. Aquí los fariseos pusieron en tela de juicio la autoridad de Jesús e incluso lo desacreditaron cuando dijo que en el día de reposo sus apóstoles comieron. Pero Jesús ejercitó su autoridad ante los ojos incrédulos de ellos, amados, y los invitó a que tomaran una decisión respecto a su señorío. El señorío de Cristo es importante que usted y yo lo entendamos, hermano, para nuestra vida, para nuestro caminar diario. Dice que todo el que dice en el nombre de Jesucristo, se echarán fuera demonios. Dice que cuando diga Jesucristo, los demonios temblarán porque Él tiene autoridad dada por el Padre. Él reinará eternamente y para siempre, amados. Y si usted y yo lo conocemos como nuestro Señor, reinaremos con Él por la eternidad. Porque como dice el apóstol Pablo, estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros, amados. Entonces esa autoridad que le fue dada a Jesucristo, por eso Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores en el nombre de Él. Pero por fe, no por obras, porque lo hizo todo ya en la cruz del Calvario, hermano. En Mateo 12, 1 y 2, dice que el Señor es el Señor del día del reposo. Cuando los fariseos vieron, hermanos, lo que hacían los discípulos, ¿qué es lo primero que hicieron? Fueron a acusarles porque de acuerdo a ellos los apóstoles estaban violando el día de reposo. Y yo les pregunto, ¿por qué los fariseos pensaron que los discípulos violaban ese día de reposo? ¿Por qué? Y yo se lo voy a explicar, hermano. Acuérdense que ellos estaban en el tiempo de la ley, vivían en el tiempo de la ley. Los fariseos habían añadido su propia interpretación escrita a las leyes que regían en el día del reposo. Vivían bajo la ley. El Antiguo Testamento declaró el día de reposo como un día santo, día de reposo. Y el reposo era consagrado ¿a quién? A Dios. Y eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 23. En el día del reposo el trabajo que fuera necesario, como la preparación de los alimentos, amados, tenía que hacerse ¿qué? En el día de reposo, no, amado, se tenía que hacer antes del día de reposo. Desde el punto de vista entonces de los fariseos, la conducta de los discípulos al arrancar las espigas y frotar el grano con sus manos era igual que cosechar el grano, y esto era algo que no podían hacer y estaba prohibido en el día de reposo. Por eso los fariseos enseguida saltaron y fueron a dar quejas de los discípulos. La conducta de los discípulos le dio entonces a los fariseos, amados, la oportunidad de atacar ¿a quién? Porque ellos estaban enseguida queriendo atacar ¿a quién? A Jesús, como usted ve en Mateo 12:2. Y cuando le vieron los fariseos, dice la palabra, le dijeron: mira a tus discípulos
hacen lo que no está lícito hacer en el día del reposo. Los fariseos creían que defendiendo la ley, siguiéndolo al pie de la letra y acusando a los discípulos por violarla, ellos iban a ganar algo. Aunque ellos parecían que estaban sometidos a la ley de Dios, en realidad no hacían caso, amado, a sus enseñanzas y las sustituían por su legalismo, por su religiosidad, amado. Y ustedes no les suenan hoy por hoy, hermano, que a veces conociendo dentro del cuerpo de Cristo, conociendo la palabra, hermano, dudamos de la palabra, dudamos de Dios y no andamos conforme a la gracia de Dios, sino que queremos, no haga esto porque esto está malo, no haga esto. No, hermano, la gracia de Dios es un regalo no merecido. El Señor se hizo hombre, semejante a hombre, y murió por usted, por mí. Y se hizo pecado y murió por muerte de cruz, una muerte que era denigrante para ese tiempo. Pero Él arrebató las llaves de la muerte al mismo Satanás. Él bajó hasta el fondo, pero no se quedó. Por eso le dijo a los discípulos, este templo yo lo construyo en 3 días. Estaba hablando de Él mismo, porque al morir en 3 días y resucitar, ese templo se iba a levantar glorioso y iba a vivir para la eternidad. Y cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como el único y Señor Salvador personal, usted y yo resucitamos juntamente con Cristo Jesús, amados. Entonces yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo cometen los creyentes de hoy el mismo error que los fariseos? Claro que sí, hermano. Y a veces por eso Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, por no conocer, escudriñar las escrituras, no decirle al Espíritu Santo que le revele la palabra, porque no conocemos nuestra identidad como hijos, porque no sabemos que ya no andamos por obra, sino por fe en Cristo Jesús. Jesús indicó que todo el mundo puede caer en el mismo error que cayeron los fariseos. Vamos a leer Lucas, capítulo 6, versículo 46. Yo quiero que ustedes, si tienen su Biblia, lo abran su Biblia, hermano. Lucas, capítulo 6, versículo 46, la palabra de Dios nos dice así. ¿Y por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire lo que le dijo Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra y no andamos en obediencia conforme a la palabra, viviendo en santidad? Porque sin santidad, hermano, es imposible agradar a Dios. La palabra nos dice claro que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si no hacemos caso, hermanos, al caso de la clara enseñanza de la palabra y mostramos un legalismo farisíaco, no estamos dando honor ¿a quién? A Jesucristo, amados. Solo estamos sirviendo ¿qué? De palabra, de labios a Jesús, y no en realidad con un corazón contrito y humillado. Hoy por hoy, después de toda esta pandemia, hermano, Dios ha permitido que a veces muchas situaciones que estaban pasando y que la gente se emocionaba con tantos coros y con tanta cosa, que se quitara. Porque Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón conforme a su corazón, un corazón agradecido. Un corazón que le sepa amar, que en medio de la tribulación diga Señor, gracias, porque aunque vengan miles, aunque vengan cosas malas a mi vida, yo estoy confiando en ti. Que honre a su Padre con esa fe genuina, con ese amor. Dios le dio una triple respuesta, amado. Jesús respondió a la acusación de los fariseos en 3 maneras. Y yo quiero explicar. Yo les traje este tema, hermano, porque yo quiero que usted y yo recordemos que en Jesucristo estamos. Dios nos dio toda la autoridad, hermano. Cuando venga ese problema y esas dificultades, usted sepa que usted tiene la autoridad
Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévase, y se mueve el monte. No le crea al enemigo que le ponga aquí en su mente. Renueve su mente con la palabra. Aquellos aquí, aprenda a discernir la palabra de Dios. Aprenda que cuando usted prenda un radio, usted discierna entre la gracia y la ley. Que sus oídos se hagan especiales a recibir ese evangelio puro, ese evangelio eficaz de la gracia de Dios. No aquel que le provoca miedo, temor, que le dice si no haces eso, no eres bendecido. No, amados. Usted y yo vivimos en la gracia de Dios, la mejor dispensación, amados. Usted y yo vivimos de gloria en gloria. Pero aquellos que vivimos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Entonces yo retomo el mensaje. Jesús le respondió a las acusaciones que los fariseos hacían, los discípulos, de 3 maneras. En primer lugar, les recordó a los fariseos un incidente de la vida de David. ¿En qué? En 1 Samuel, capítulo 21. Vamos a 1 Samuel, amados. Vamos a 1 Samuel, capítulo 21. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Y también vemos en Mateo 12, 3 y 4, en Mateo 12, 3 y 4, cuando le dice el Señor a los discípulos así. Vamos a Mateo 12, que es donde está, yo creo que es más claro para yo poderles a ustedes hablar, porque estamos hablando en el Nuevo Testamento. Entonces, en Mateo 12, 3 y 4, nos dice la palabra, gloria a Dios, bendito tú eres, Señor. 3 y 4. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído que lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró David a la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no le era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. El Señor le estaba recordando lo que pasó con David, el rey David. Mientras huía de ¿qué? De Saúl, David fue ¿a dónde? A Nob, y le pidió a Ahimelech, el sacerdote, alimento para él, porque tenían hambre él y sus hombres. El único alimento que podía darle a Ahimelech, era el pan consagrado, hermano, que estaba reservado para los sacerdotes, para ellos. Pero al reconocer la necesidad, Ahimelech, al reconocer la necesidad de David, le dio a David ese pan sagrado. Porque Ahimelech comprendió que la necesidad humana anula el requisito de la ley. En su respuesta a los fariseos, Jesús recurrió también al conocimiento que tenía de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia, amados, se censura a David por comer el pan sagrado. Usted ha oído que algo está censurado en la Biblia. Si usted escudriña la palabra, usted sabe que no lo encontramos. Como las escrituras no condenan a David, la interpretación legalista de la ley por parte de los fariseos quedaba nula. Jesús también parecía y les indicó cómo la escritura no condenaba a David. Él quería que los fariseos entendieran que si la Biblia, que era el libro, él no los condenaba, ¿quiénes eran ellos para condenarlos? Después de todos, amados, estaban presentes ellos ante uno que era mayor que David. Era Jesucristo, pero ellos no se habían percatado. En el segundo acto, en el acto seguido, Jesús le recordó a los fariseos que los sacerdotes trabajaban que en el día del reposo. En Mateo 12, vuelvo a leer, versículos 5 y 6, mire lo que les dice. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa?
Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero dice que el que tiene oído que oiga y el que tiene vista que vea. Ellos estaban ciegos en la ley. Ellos no podían percibir ni entender lo que Jesucristo le estaba diciendo. Uno mayor está aquí. Les indicaba que estaban presentes ante Jesús y que el reino estaba presente. Dice que el reino de Dios, Él estaba con ellos, presente, pero ellos no lo percataron. La autoridad de la ley, como se relacionaba con el servicio en el templo, les daba protección a los sacerdotes mientras trabajaban en el día de reposo. De igual manera, Jesucristo, amados, el que es mayor que el templo, que es la cabeza de la iglesia, tenía prioridad sobre el día de reposo. Además, los discípulos estaban sirviendo a aquel a quien anunciaba el templo y sus sacrificios. Por último, amados, Jesús ilustró su enseñanza con un principio bíblico que yo les quiero traer, que aparece en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, y dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, ¿qué nos está diciendo, pueblo de Dios, amada iglesia, hermanos queridos? Él está diciendo misericordia. La misericordia de Dios es grande y es dada a nosotros a través del amor de Dios que puso en nosotros. Pero Él no quiere sacrificio. Él lo que quiere es un conocimiento más que holocausto. Cuando usted y yo escudriñamos la palabra, nosotros vamos a instruirnos, vamos a adquirir conocimiento, vamos a poder pelear, como dice el mundo, las guerras espirituales, y en ese conocimiento y en ese conocimiento que se nos ha dado la palabra, nos vamos a levantar como el gigante. Como lo dijo David: yo no peleo con espada, sino vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Usted y yo peleamos nuestra batalla. Yo quiero que usted entienda, por eso yo les traigo este tema, que Dios le dio toda la autoridad sobre todas las cosas a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, usted y yo reinamos y vamos de victoria en victoria. Y Jesús les culminó con los 3 argumentos que le dijo, que Él es el Señor del día de reposo. A veces muchas personas que dicen: ay no, si yo no voy a la congregación es que el Señor me debe bendecir. No, hermano, el Señor ya lo bendijo hace 2000 años atrás con toda bendición. Eso no quiere decir que usted no se congregue, eso no quiere decir que usted no respalde su ministerio, usted no quiere decir que usted... No, amado, yo no quiero que se me malinterprete, pero yo lo que quiero es que usted no viva en condenación, sino que viva en la libertad que se nos fue dada en Cristo Jesús, a través de esta preciosa dispensación que es la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué Jesucristo es el Señor del día de reposo? La palabra Señor señala a alguien, hermano, que es predominante en toda autoridad. Por eso le dice: Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Señor del día de reposo, Jesucristo tiene el derecho de ¿qué, amados? De decidir cómo se ha de observar el día de reposo para consulta, para lo mejor para la humanidad. Yo pienso, amado, que el día de reposo es todos los días, amados. Todos los días, porque usted y yo somos cristianos, modelamos a Cristo. Ser cristiano es un modelaje de Cristo, es una vivencia de santidad, es una vivencia de que usted y yo tenemos que andar de acuerdo, creyéndole a Dios y creyendo su palabra y andando en obediencia a Dios. En vez de condenar los fariseos a los discípulos, Jesús condenó a los fariseos. ¿Por qué, hermano? Por su legalismo ciego, por su religiosidad ciega, por sus interpretaciones tradicionales que no venían al verdadero propósito de Dios en ese tiempo y que hoy por hoy no vienen al verdadero propósito que usted y yo hemos sido diseñados. Usted y yo hemos sido diseñados para vivir
por fe, bajo la gracia de Dios. Hemos sido diseñados para extender ese ministerio de reconciliación que trajo Jesucristo, no para juzgar, no para criticar, sino para amar. Porque el que dice Dios es amor, y el que no conoce amor, no conoce a Dios, amados. Que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida, que ese sea nuestro deseo para el año 2000. Yo sé que muchos tenemos resoluciones, bajar de peso, tener un trabajo, comprar una casa, No, amado. Quiero que la iglesia de Cristo en esta tarde piense que nuestra mejor resolución es crecer hasta la estatura del varón perfecto. Que podamos llevar a cabo ese mandato que el Señor nos dio a usted y a mí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que todos aquellos que escuchen la palabra no se pierdan, mas tengan vida eterna. Que sean parte de la familia de la fe, como usted y yo somos, como usted y yo gozamos de esas promesas. Que un día a veces nuestro ánimo cae, sí, amado, porque vivimos en esta tierra. Podemos estar tristes, pero el Señor seguido nos trae su palabra, y la palabra de Dios, el gozo de Dios, y la palabra nos fortalece. Dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino. Los fariseos de ese tiempo vivieron y optaron por vivir de acuerdo a las tradiciones. Pero usted ya no vivimos por las tradiciones. Vivimos por fe. Y no por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Tenemos que siempre usted y yo estar en guardia. ¿Contra qué? Contra sustituir una simple religión con nuestra entera genuina de vivir para Cristo. Jesucristo tiene toda la autoridad sobre la enfermedad, y usted lo puede ver, y quiero que lo anote, hermano, porque muchas personas a veces pasamos situaciones de enfermedad y de repente como que desfallecemos, como que nos da miedo, y es normal, hermano, somos humanos y que tengamos, pero yo quiero en esta tarde decir que en Jesucristo Él nos dio toda la autoridad. A través de sus llagas somos sanos. A través de sus llagas usted y yo tenemos la autoridad para orar por los enfermos. Declarar sanidad sobre ese enfermo. Vamos a Mateo capítulo 12. Quiero que se lo graben. Mateo capítulo 12, versículo del 9 al 10. Dice así. Se habla de que Jesús sana al hombre de la mano seca. Y voy a leerle del 9 al 12. Pasando de allí entró en la sinagoga. Pasando Jesús de allí, entró a la sinagoga, y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarlo le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo aquí la importancia de tener la misericordia. Si los hombres tratan de rescatar los animales, le estaba diciendo, en el día de reposo, ¿por qué Jesús no iba a sanar a un ser humano en el día de reposo si Él es el Señor del día del reposo? Dios demostró su autoridad como Cristo. Quiero decirle, hermanos, los escribas y los fariseos estaban también presentes aguardándonos otra oportunidad. ¿Para qué? Para desacreditar a Cristo. Y hoy por hoy, amada iglesia, cuerpo de Cristo, los que no conocen y están afuera en el mundo, están con los ojos puestos en usted como cristiano para ver en qué usted está fallando. El otro día conversaba yo con alguien, decía, yo no quiero decir que soy cristiano porque todo el mundo enseguida me hace mala cara y no quiere saber de mí. Le digo, esto está mal. Si tú eres cristiano y andas en obediencia y de acuerdo a la palabra y en realidad estás honrando
a nuestro Padre, tú tienes que decir, yo soy cristiano, pero depende tu testimonio. El testimonio es tan importante, amados. En todos lados, en el lugar que usted menos imagina, usted puede ser señalado. Mateo nos indica que los fariseos le hicieron a Jesús lo que parecía una pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? En realidad la pregunta ocultaba una verdadera intención, buscaba una manera de acusarlos. También una pregunta giraba en torno de la cuestión de autoridad. Pero él, como era el Señor del día de reposo y tenía autoridad, con la autoridad le contestó. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a través del escudriñar la palabra. Cuando vengan a usted personas que quieran presentar un evangelio que no es conforme a la palabra de Dios, usted tenga la autoridad para decir, no, esto es así de acuerdo a la palabra. Los fariseos y otros legalistas no solo estaban interpretando malas escrituras, sino que yendo mucho más allá. Por eso muchas personas, habiendo aceptado a Jesucristo, habiendo estado en la iglesia, como no crecen, sino que nomás toman lechita, no crecen. Y saludos, mi hermana Marité, bendecida. No quieren comer filetes, no quieren comer comida espesa, sino que se quieren quedar en la lechita. Por eso es que a veces tropiezan, hermano. Y por eso terminan yéndose de las congregaciones y abandonan la fe. Porque creen que Dios, como Dios es misericordioso y Dios es amor, piensan que todo va a venir. Dios mandó a su Hijo Jesucristo hace 2000 años atrás. Él hizo sacrificio. Pero usted y yo, no es que una vez que aceptamos que tenemos la responsabilidad como hijos de crecer en la gracia de Dios a través de su palabra. El error de los fariseos sigue ocurriendo hoy por hoy, amados. Cuando los cristianos adoptan ciertas prácticas o evitan otras que no están prohibidas, expresadas en los principios bíblicos. Viven de religiosidad, hermano. Y entonces caen o podemos caer, hermanos. Porque el que se crea no estar firme, pídele al Señor no caer. Entonces todos, incluyendo mi vida, pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en su palabra. Que nos ayude a permanecer, no como religioso, que nos ayude a crecer en la gracia de Dios. Que nos ayude a entender su palabra, que si no entendemos la palabra, que el Espíritu Santo de Dios, que Él nos dejó, nos revele la palabra. A veces por pereza, por no tener tiempo, por las afanes de la vida, no escudriñamos la palabra. Y eso es el error más grande que usted y yo podemos hacer, hermano, porque ese es nuestro alimento espiritual. Es lo que nos va a dar la fortaleza. Es como la vitamina B12 líquida, que nos va a dar la fortaleza y la energía para seguir adelante. Que aunque vengan 1000 y 10.000 a nuestra diestra, nuestro corazón no temerá, porque sabemos y estamos confiados que Él está con nosotros, hermano. Jesús le respondió la acusación que le estaban haciendo los fariseos de sanar en el día de reposo, volviéndole a poner la compasión por encima del legalismo. Les recordó a sus acusadores que cualquiera rescataría una oveja que hubiera caído en un hoyo, ¿verdad que sí? ¿Por qué si tenemos compasión con una oveja no iba a tener compasión con un hombre que tenía su mano seca y sanarlo en el día de reposo? Bendecido Beto. Jesús no hizo caso a la crítica de los fariseos. Usted y yo no tenemos que vivir conforme a las corrientes del mundo. Usted y yo tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme en obediencia a Dios, a la palabra, no de religiosidad, sino una relación genuina, que usted y yo tengamos un corazón conforme al de Dios. En los versículos del 9 al 13 del capítulo 12, Jesús manifiesta su autoridad en dos sentidos. En primer lugar, amados, manifestó su autoridad sobre el legalismo. Como creyentes nosotros debemos reconocer el legalismo por lo que realmente es,
Por eso pídale al Señor que le revele su palabra, que le abra su oído espiritual, para que cuando usted escuche y prenda la radio y ve la televisión con sus ojos, usted sepa lo que es religiosidad, legalismo. Y usted diga, ay no. Usted tiene que aprender a recibir el evangelio puro, el evangelio de la gracia, aquel que le fue dado al apóstol Pablo en el tercer cielo. Y que tenemos, lo conocemos a través de todas las escrituras que el apóstol Pablo ha escrito. Usted y yo ya no andamos bajo la ley. Usted y yo andamos bajo la gracia de Dios. Por fe en Cristo Jesús. Jesús les manifiesta también que Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Jesús sanó al hombre en la sinagoga. En ninguna parte de la Biblia se indica, amados, que haya cambiado su autoridad sobre la enfermedad. Él no dijo, no, me van a culpar, me van a condenar, que no me vean, no voy a hacer esto. No. Usted va a andar conforme a la palabra. Usted no puede decir que es cristiano y solamente en la iglesia es cristiano y afuera. Usted es cristiano en todo momento y en todo lugar. Se pudiera haber esperado en ese tiempo que los fariseos, después de ver la autoridad de Jesucristo, hubieran cambiado de opinión. Después de presenciar ese milagro que Él sanó las manos secas del hombre. Pero Mateo capítulo 12, versículo 14, nos dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra Él para ver cómo podían, ¿qué? Destruirle. En lugar de sentir gozo, misericordia por ese hombre, ellos se confabularon y fueron a procurar destruir a Jesús. Y mire lo que dice en el 15, mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Entonces, amados, yo quiero que usted entienda que Jesucristo murió por nuestros pecados, de Él recibimos la sanidad. La sanidad de Jesucristo fue antes que Él muriera. Él ya se manifestó como el Dios todopoderoso, aquel Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, porque era el mismo Dios, simplemente bajó como hijo, por obediencia al Padre, para cumplir y poder arrebatar lo que por un hombre había entrado el pecado, por Él, por Jesús, por ese Cristo, por Jesucristo, arrebatar de las manos al enemigo de nuestras almas y darnos nuevamente esa oportunidad de que el hombre no estuviera separado de Dios. Nos volvió a reconciliar con el Padre. Usted y yo estamos ahora, a través de la sangre de Cristo, sangre preciosa, nos hizo real sacerdocio, nación santa, puede haber adquirido a precio de sangre. Tenemos entrada directa hasta el trono de la gracia. Usted ya no necesita de un sacerdote como en el tabernáculo con una tirita que entre usted va directamente gracias a Jesucristo. A Jesucristo se le dio la autoridad sobre ¿qué, hermano? Sobre los demonios. Y usted lo puede ver en el mismo Mateo 12, capítulo 22 y 24. Dice, entonces le trajeron, dice, un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mundo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas diciendo, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino que Bexabú, el príncipe de demonios. Lo compararon. Estaban ciegos espiritualmente, hermano. No podían entender. Y por tercera vez Jesús se enfrentaba ante esos opositores. Se produjo una oposición después que Jesús liberó a un hombre de la influencia de los demonios, porque se le ha dado autoridad sobre los demonios. Dice que cuando los demonios escuchan Jesús, el nombre de Jesús, salen disparados, hermano. Entonces, cuando usted y yo oramos en el nombre de Cristo Jesús, es el nombre sobre todo nombre, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.
El demonio que tenía ese hombre le hizo originar efectos físicos al hombre. Le dio ceguera, le daba incapacidad de hablar. Pero cuando Jesús echó fuera los demonios, el hombre fue sanado inmediatamente. Cuando usted y yo vinimos a los pies de Cristo, venimos en una condición espiritual muerta. Pero una vez que usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y único Salvador, nuestro espíritu, por eso dice que no nacimos ni de carne ni de sangre, sino de espíritu. Aquellos que han conocido, yo conocí al Señor ya grande, y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted nació, tuvo un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nacimos en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza espiritual cambió de una naturaleza muerta a una naturaleza vida, a una naturaleza nueva, a una naturaleza en Cristo Jesús, con todo el resplandor de Cristo. Los fariseos no podían entender, por eso ellos dijeron y le atribuyeron ese milagro a Beelzebú, príncipe de los demonios. Es probable que el nombre de Beelzebú se deriva del nombre de un dios de Cananeo, dios pagano. En la época del Nuevo Testamento se empleaban comúnmente para referirse aquí, hermanos, a Satanás. La oposición de los fariseos había llegado al extremo, hermano, que le atribuyeron en los milagros que hacía Jesús, se lo atribuyeron al diablo. Usted y yo tenemos que conocer la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, hermano. Tenemos que conocer nuestra entidad como hijos. Yo quiero que usted recuerde, porque yo quiero que cuando usted comience el año 22, toda esa duda, esa tristeza, esas angustias desaparezcan. Y que usted comience con una mente renovada. Que usted diga, aquí estoy, año 22, aquí estoy más fuerte que nunca. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él me ha dado toda la autoridad para yo poder enfrentar. No importa lo que esté pasando, guerras, temores, terremotos, no importa lo que pueda escasear, no importa que la gasolina está cara, no importa. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él no me va a dejar ni desamparar. Que así como ayudó y sacó a su pueblo de Egipto y lo hizo atravesar por el Mar Rojo, así y por tierra seca, así voy a atravesar yo. Y voy a llegar hasta el otro lado. Y voy a caminar. Y así como los alimentó con el maná, como los cubrió con la nube cuando hacía sol, así Él va a estar para usted y para mí en el 22. Por eso yo les traje este mensaje, hermano. Yo quiero que usted entienda esa autoridad que se nos ha dado en Cristo Jesús. El Señor es nuestro pastor, dice el salmista, y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos pastoreará, que es la palabra. Ciertamente el bien y la misericordia nos guiarán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraré. La casa, este templo, hermano, que el Señor está morando aquí. Moraré porque yo lo adoraré en espíritu y en verdad. Por último, hermano, Jesús presentó un argumento espiritual. El hecho mismo de que hubiera echado fuera a los demonios demostraba que Él era más fuerte que Satanás. Él venció la muerte y resucitó. No quedó muerto, Él resucitó entre los muertos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre con toda la autoridad. Y cuando el enemigo quiere decir, mira, a esta hija estoy viendo que tiene la tentación. Dice, espérate, no la culpes, yo la compré a precio de sangre preciosa. Cuando nos negamos, hermanos, a someternos a la autoridad de Cristo, nos apartamos más de Él. Si persistes esa actitud rebelde de querer hacer tu voluntad, de no entregar tu voluntad en los pies de Cristo, de no entregar tus problemas al Señor, querer resolver tú por tu mano, entonces cada día vamos a caer más en la influencia del enemigo. Nos va a quitar el gozo, nos va a quitar la paz, vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión. Y eso es lo que quiere. El enemigo quiere que tu mirada que está puesta en el blanco debe estar siempre, se desvía a los lados para tenerte afanosa, triste,
porque Él sabe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces yo aplico en esta tarde y yo concluyo en esta tarde este mensaje, que espero que se haya sido de edificación para su vida, amado. Los fariseos se negaron a aceptar el señorío de Cristo. Pero rechazar su señorío es rechazar, ¿qué, hermano? La salvación que Él ofrece. Y el negarnos a someternos a su autoridad, amado, puede llevarnos a una senda que terminemos en ¿qué? En destrucción. Porque vamos a terminar confundidos. Y yo esta tarde quiero terminar con diciéndote esto, amado. Sé fiel. Persevera en la palabra. Persevera en la fe. En la gracia de Dios. Que nada ni nada te aparte de los caminos del Señor. Que en este 2022 tú te levantes con esa autoridad que se nos ha dado en Cristo Jesús. Que este 2022 que va a comenzar dentro de una semana, unos días, sea un año de regocijo espiritual, de crecimiento espiritual. Que así como crece tu alma espiritualmente, seas prosperado en todo, hermano. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por este mensaje. Gracias por recordarnos que no estamos solos, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que tenemos que a través de Cristo Jesús, de su sacrificio en la cruz del Calvario, estamos completos, Señor. No nos escaseamos de nada. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que juntamente resucitamos con Él. Señor, permítenos que como iglesia tuya aprendamos a depender de ti. Porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Oh Padre amado, yo te presento tu iglesia, cada hermano que está aquí unido a esta transmisión. Tú abres las ventanas de los cielos y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que todas las bendiciones, que tu Espíritu Santo derrama una unción especial sobre sus vidas, Señor. Que todas esas enfermedades desaparezcan en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, toda escasez, toda tristeza, oh toda depresión, Señor, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque los hermanos han separado este tiempo para poder, Señor, recibir tu palabra, porque no soy yo, eres tú usándome, Señor. Gracias yo te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo me despido, nos estamos viendo, estaremos en contacto. Escríbame por los hermanos por el WhatsApp que tenemos nosotros, y aquellos hermanos que no tienen WhatsApp y que están siempre oyendo la transmisión aquí en vivo, yo les digo que pueden subir, pueden entrar a la plataforma YouTube, ahí vamos a subir los mensajes, yo subo este mensaje, usted puede extender sus estacas, que el Señor ponga en su corazón ese hambre y deseo de extendernos, hermanos. No tengamos miedo, no tengamos temor. Si alguien nos desprecia, el Señor nos ama. Sobre todas las cosas, el amor de Dios está sobre todas las cosas con nosotros. Él está con nosotros. Él no nos va a dejar desamparar. Bien, gracias y paz para tu vida, María Victoria. Si yo siempre les recuerdo y les amo en el amor del Señor y en el amor mío. La familia pastoral está con ustedes, la familia pastoral les ama, la familia pastoral siempre ora por ustedes. Bendecidos mis hermanos, gracia y paz, y que tengan un excelente comienzo de semana. Que en esta semana ustedes vean la gloria del Señor. Pero eso sí, para poder ver la gloria del Señor tenemos que tener una relación con Él a cada momento. Y el Espíritu Santo, recordarse que el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador. Él está ahí con nosotros. Es el mismo Espíritu de Dios que está con nosotros y en nosotros para ayudarnos en todo momento. Usted no está solo. Recuerde de eso, hermano. Gracias y paz. Buenas noches.